Entrevista esta mañana. La discriminación racial y étnica es un fenómeno cotidiano que impide el progreso de millones de personas en todo el mundo. Por ello, desde 1966, la ONU instauró el 21 de marzo como el Día Internacional de la Discriminación Racial, con el fin de redoblar sus esfuerzos para eliminar todas formas de segregación. Y para profundizar en este tema nos acompaña esta mañana en 21 Noticias Jacqueline Loaiza Tapia. Ella es presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Bienvenida, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Ale. Eduardo, muchas gracias por estar aquí con ustedes en este día pues tan importante en el marco internacional, y quienes somos defensoras y defensoras del trato igualitario y la no discriminación, pues el tema de la discriminación racial, y lo hemos visto en las noticias actualmente, pues está en el centro, desafortunadamente, nuevamente. Y este 2018 el lema es tolerancia, inclusión, unidad y respeto por la diversidad para combatir la discriminación. Exactamente, ese fue el mensaje que se dio desde el marco internacional. Yo les quiero decir que en la Ciudad de México, según la última encuesta del INEGI, hay alrededor de 163,000 personas afro. Esto es muy importante porque la Ciudad de México, por instrucción del jefe de gobierno, nos sumamos al diseño afro. Son 10 años para garantizar el trato igualitario, la no discriminación, el reconocimiento, la justicia y el apoyo de las personas afro. Y se localizan principalmente en la delegación Iztapalapa, alrededor de 25,000 personas. La encuesta pues todavía hay que afinarla mucho más, la hizo el INEGI, pero en este primer ejercicio ese es el panorama que tenemos hoy en el tema de personas afro en la Ciudad de México. Sí, sin duda alguna es un tema, y lo acabas de decir bien, que lamentablemente está cada vez el tema del racismo, de la discriminación, cada vez está más presente, y lo digo porque justamente en este contexto, pues ahora vemos migraciones cada vez más comunes. Por ejemplo, muchos venezolanos que están llegando al país, lo vemos en la Ciudad de México, no solamente los afrodescendientes, que es una comunidad importante, pero de otras partes, comunidades indígenas que se sientan en la ciudad. Pues sí, mira, normalmente relacionábamos el tema de racismo con personas afro. Hoy por hoy, desafortunadamente, la discriminación racial también tiene que ver con la xenofobia, con las personas indígenas, con las personas solicitantes de asilo, con las minorías étnicas, incluso con temas religiosos. Es decir, no solamente es por la forma de hablar, por la forma de vestir o de dónde vienes. Y bueno, haciendo como un análisis de por qué somos racistas, bueno, hay muchísimas maneras de interpretarlo. Lo que sucede es que por ahí del siglo XVIII más o menos, en el pensamiento universal se dio la necesidad de que las personas nos empezamos a describir, a catalogar, a definirnos, lo cual no está mal, porque de la definición se reconoce la diversidad. El problema es que en este ejercicio de definición lo que empezó a suceder es que de la descripción pasamos a la clasificación. Okay. Y de clasificarte a jerarquizarte, y de jerarquizarnos al racismo. Entonces pareciera que tu color de piel estaba relacionado necesariamente con alguna característica física que, contrapuesta con la de otras personas, te podía hacer mejor o peor. Y bueno, pues reconozcamos que sobre todo en México, en el momento de la colonización, hubo un momento en que había muchas más personas afro en la Ciudad de México que personas españolas, pues, ¿no? Entonces, bueno, por eso la Constitución de la Ciudad de México en su artículo 11 fue tan importante. Precisamente, ahora que mencionas la Constitución, en un día como hoy es pues necesario hacer una reflexión sobre los retos que se han tenido, pero también los avances. Pues mira, hemos tenido avances importantes. Sin lugar a duda, la Constitución en la Ciudad de México no solamente les reconoce los derechos plenos, que es impensable, ¿por qué no se les podría reconocer? Pero una cosa muy importante, el aporte histórico. Morelos era un hombre afro. Entonces, todos esos aportes históricos tenemos que recuperarlos y traerlos a la Ciudad de México. El color de piel es la tercera causa que detona la conducta discriminatoria. Estamos en una campaña permanente
que se llama Encare el Racismo, y hoy 21 de marzo en COPRED, en nuestras oficinas de COPRED, estará el secretario de Gobierno reconociendo a 10 organizaciones afro en la Ciudad de México, y además tendremos un grupo musical maravilloso de chicas y de chicos que nos van a amenizar con música clásica, pues en este Día Internacional de Lucha tan importante. Jacqueline, rápidamente, lo decías ahorita, no solamente la difusión, la concientización sobre el tema, ¿hay algunas medidas en particular de las que podamos hablar para evitar la discriminación hoy en día? Sí, bueno, primero yo creo que nos tenemos que arrancar el prejuicio de ver a una persona de un color de piel, morena o afro, y que inmediatamente traigamos a nuestro pensamiento un sentimiento de temor o de cuidado, ¿no? Es de lo que más viene en la encuesta de discriminación de la Ciudad de México. Arranquémonos los prejuicios. El INEGI decía que las personas de tez blanca, por ejemplo, tenían hasta 4 más oportunidades de encontrar un buen empleo. Entonces, pues la mirada tiene que ser esa. El color de piel no puede ser destino, no nos puede definir. El 99% se reconoce que las personas, más bien nuestras características físicas, son 99% iguales sin importar tu color de piel. El término raza ya no es algo que se use, nos reconocemos como una sola raza humana, y a partir de ahí pues el trato igualitario. Entonces, bueno, pues arrancarnos estas miradas. Jacqueline, por último, pues muy importante para todas aquellas personas que creen que han sufrido algún tipo de discriminación, o particularmente hoy discriminación racial, recordarles que pueden acercarse al COPRED. ¿Cómo llegan ustedes? Por favor, al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, General Prim, número 10. Ahí estamos todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 6. Como vas y le cuentas a un amigo, a una amiga lo que te pasó, igual acérquense con nosotros. Nuestras redes sociales, que también están apareciendo en pantalla, abiertas. aquí estamos. Para todos. Jacqueline Loaz Tapia, presidenta del COPRED, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Gracias.